Voy a leer las preguntas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. En este video. ¿Qué vamos a hacer en este video? En este video. Nosotros vamos. ¿En serio? Nosotros vamos. A contestar. Because they are like advice. They are asking for love. Yeah. Bueno, como ya dijo, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro canal. Y bueno, hoy vamos a contestar los consejos que nos pidieron de hace unos días, que puse una historia en Instagram y nos pidieron consejos de amor. Entonces, ya para no hacérselas mucho de emoción, vamos a contestar sus consejos. Así que ya está buscando aquí mis ojos las preguntas. Eso significa que no olviden suscribirse a mi canal y acompáñenos a ver este video. Pregunta número 1. Cacareces, ¿no? Better don't read the username. Salí con un austriaco y no lo he visto en 3 años y este año vuelvo a Europa. ¿Qué hago? Me gusta. Muy bien, mi amor. I know what she's asking because my esposa translated it underneath. So, what do you give for advice for her? Ok, yo digo que si te gusta, pues háblale. ¿Cómo vas a ver que te gusta si no se lo dices? Entonces yo lo que haría en tu lugar es decirle como tal la situación. Hola, ¿cómo estás? Ya sé que hace mucho tiempo no hablamos, pero pronto voy a ir a Europa. Estaría bien a lo mejor que nos veamos, porque no sabes, a lo mejor en 3 años cambió mucho y puede ser que ya no te guste tanto. Yo te aconsejaría que primero salieran a ver qué tal las cosas, que primero le preguntes, pues sí, que cómo está, porque a lo mejor ya tiene novia, no sé, si no han hablado en mucho tiempo. Yo te aconsejaría que le hablaras así como tal y ya de una vez que se vean, pues o todo fluye o no te gusta o no sé. Entonces yo digo que seas directa y les digas tal cual, ¿verdad? No. I would say that she First talks to explain it to him. me. Yeah, I would say that you first should catch up. So what's going on in their lives? Just maybe write a text message. How should he know that you come to Germany, to Europe? How should he know that, you know? So Yeah, exactly. tell him that you come and just catch up in the first place, and then you will find out. And if you really like him, you should tell him about your feelings, because 3 years is a long time if you go back again. Yeah, that's true. Directa, al grano, ¿verdad? En serio. En serio. Otra pregunta. ¿Cómo podría iniciar una conversación en Tinder? Con un GIF. Protégeme, Señor. Yeah, you could do that, yeah. Es que contexto, nosotros estábamos hablando por 2 aplicaciones y una era Tinder y yo le hablé a él por Tinder y le mandé un GIF. ¿Funcionó? I still remember the little girl that is running. No, it was making more. Wasn't it running after Snickers or something like this? No, I think she was making like ooh. Okay, could be. That's not very common in Germany. We're not sending gifts. I mean, I'm out of this since 3 years, 4 years, 4 years. 5 years. So I'm not sure how it is right now. Anyway, how should we start? Yeah, very natural, I would say. Hola. I think for a guy it's harder, but I think you are a girl, so it should be Yeah, easy she's for a you. girl. Yeah, it's easy for you. He will reply, I think, because I think women get way more attention on those platforms than boys. And if you write a guy, then he will most likely respond. Sí, solo sé natural. Sé tú misma, porque luego intentan como en esas plataformas ser alguien más que no son. Entonces eso siempre falla. Como tú saludarías, esa es la respuesta correcta. Así es como también deberías iniciar una conversación en Tinder. Completamente natural. I mean, you can be a little bit funny, I would say. You can be a little bit... But it should still be you, because you don't want to date a person or see a person in persona that has completely different expectations about you. That's true. And same the other way around, so you should be as natural as possible. I mean, you can be like funny and stuff, make it more interesting, but it should still be you. Muy bien. Tercera pregunta. Otra pregunta. ¿Hermano? ¿Para un hermano? ¿For a brother? No. Para un hombre. Disculpa, un hombre. Primero hombre. ¿Cómo olvidar o soltar a quien amaste más que a ti mismo?
That is one of the hardest things you can do, I guess. Yeah, totally. If you love somebody very, very hard, more than you love yourself, and you lose this person, that is a break for you. I was at this point, I would say. And it took me 2 years before I met this beautiful girl. But I think it breaks you more because you're more mad about yourself, maybe that you have failed, as being mad at the person. So I think you need to work it out yourself to change something in your life, because for a reason you guys broke up, or you guys didn't came along anymore. So I think you need to think about yourself and how you can improve yourself. And that doesn't mean that you will get her back or something like this, but you definitely feel better afterwards, after you changed some things in your life to make a better person out of you. Just work on yourself, work on that you can improve yourself mentally, physically, emotionally. Give it a couple of months, give it a year, but you will be a complete different person afterwards if you still believe in yourself. Yeah, I think I couldn't explain it better myself. No puedo haberlo explicado mejor. Creo que yo hubiera dicho lo mismo. Creo que tienes que trabajar en ti. Y algo muy importante es también, como dijo, el tiempo. Creo que el tiempo lo cura todo. Y el tiempo y el amor a ti mismo. Yo siento que, como dice él, te tienes que enfocar a ti y tienes que dejar pasar el tiempo. Tampoco seas tan duro contigo mismo. Sobre todo si es un tema fresco, pues obviamente te va a doler mucho ahora en el momento. Pero dale tiempo al tiempo. Y vas a ver que poco a poco vas a ir como juntando las piececitas de tu corazón para volverlo a armar y vas a sanar. Entonces creo que el tiempo y el amor a ti mismo son la clave en esta situación. And delete everything about her. Sí. And we'll do that. Just if it's really like it's over, then try to get everything what's attaching you to that person. Just get it away. Just make room for new things. Let it go. Exactly, let it go. Make space for new things, and you will see. If you don't get constantly reminded of this person, unfollow her on Instagram and all social media. Yeah, try to live your own life. Detach. Exactly. And she might not be, or she should not be in your life. So then cut her out of your life. Trust me, you will get better soon. Otra pregunta. What is the next question? Siguiente pregunta. ¿Qué haces para animar la relación después de una discusión? It's a rhyme. Relación, discusión. You ¿Yo want primero? first? Ok. You want to fight? Lo que nosotros hacemos personalmente, que creo que te va a ayudar mucho, es que, o sea, en primera lo hablamos. Es lo más importante. Primero, aclarar todo, absoluta y completamente todo desde tu punto de vista, así de no, pues es que yo lo veo así y así y así, me hace sentir así y así y así. Muy importante intentar ser asertivo y no decir así como es que tú, por tu culpa, por tu esto, por tu el otro, ¿no? Entonces, muy importante primero la comunicación y hablar sobre ello. Creo que ya una vez que te das cuenta como que a lo mejor de un factor externo, como en mi caso les digo, a lo mejor estaba cansada, dices, ay, qué bruta, estaba cansada, entonces ya hacen hasta bromas sobre eso. I mean, we are in general not fighting a lot. I think it's also our temperament. I spoke with friends of mine about this topic. They like to have more emotions in their talk, and they literally like to have from time to time like fights or like passionate discussions, because that's their natural. We said it. That's their nature. Their nature. We never really had a fight. We had discussions and about things, and we were not on the same page. But most of the time was because of misunderstanding. We also still have a language barrier because we're not talking our mother tongue. Yeah, we always know that we love each other, and we made this clear from the first place. It's I think it's also important to talk about that. You make sure that whatever happened in the discussion or whatever, that you still love this person, and that this is will be untouched of this discussion. This discussion is just a discussion about a fact or different opinions, but it doesn't change how you look at the person. How you feel about it. Exactly. I think you need to set those limits and those rules in a successful relationship. Yeah, make it more interesting, I would say, is definitely if you share like interests. It's pretty easy that you the one person likes something very much and you also like it, and you can share your interests. Yeah. Like try something new. Exactly. Maybe in a couple, like our dancing classes. Yeah, that's something. Hace como, I think it was 2 or 3 years ago already. Just quick. Él me regaló como
como regalo de cumpleaños un sobre donde decía: felicidades, nos vamos a ir a tomar clases de baile. Tú eliges las clases y no sé qué. Y yo, ay, qué padre. Se nos atraviesa lo del corona todavía porque las clases no estaban así como que al 100%, cancelaban mucho. Y dijimos, bueno, ahorita que ya retomen las clases, que retomen las clases, que retomen las clases. Las clases se retomaron, pero nosotras nunca fuimos. Y hace como 2 días encontré el sobre de vamos a nuestras clases y le digo, mira, no hemos ido a nuestras clases. Corona. Corona. Mi novio se molesta por todo conmigo, pero no con los demás. Con los demás. La cosa es que sería ¿por qué? ¿De dónde viene eso? No sé si haya cierto contexto que no sabemos o cierto trasfondo de por qué se molesta, o simplemente es como que su actitud contigo a cada rato de que, no sé, por ejemplo, tiene su cerveza y tú le mueves su cerveza y contigo se enoja, pero si tiene su cerveza y alguien más se la mueve, dice, ah, no te preocupes. O sea, si son como cosas así de día a día, yo diría que ¿qué haces ahí? Creo que muchos problemas derivan de realmente dar tu valor, o sea, de poder decir yo no acepto tal cosa. Por lo que veo es algo que que te molesta mucho, que te preocupa, que te hace sentir triste a lo mejor, y pues la cosa es no aceptar eso. Si ya se habló, porque primero hay que hablar las cosas, si ya lo estableciste, si ya lo comunicaste y sigue haciendo lo mismo, sal de ahí. De verdad, sal de ahí, porque para ti puede ser que algo que te esté haciendo sentir mal constantemente, y de eso no se trata una relación. I simplify it. If he is good with everyone except you, then you are the problem in his mind. Very simple. You find out, you need to talk to him. If he is not changing himself, you need to think about to look for somebody who is treating you better. That's it. Like you said, give yourself value. Y sal de ahí. Everyone deserves to be loved and not treated shitty. ¿Cómo concordar en el lenguaje? ¿Lenguaje? ¿Cómo concordar en el lenguaje del amor? Uno novio y yo llevamos un poco más de 2 años. The thing is, no puedes concordar en el lenguaje del amor. What is love language? There are 5 love languages. Gifts, like personal contact. Acts of service, I'm missing 2. Quality time, and I'm missing another one. And it's how a person feels love and gives love in their own way. For example, if it's physical touch, is that I show my love through physical touch, and that's maybe how I feel love. It's just different love languages between people, and I think you can't like really agree. I think the people have just... You're always eating your hair. I know. Yeah, I never heard about those love languages. Never thought about it. Básicamente eso, solo saber el de tu pareja. Entonces creo que es importante decir cómo es que te sientes amada y conocer el lenguaje de amor de tu pareja para también poder ser recíproco y que tu pareja se sienta amada. ¿Listo? Exacto. Perdonar una infidelidad después de 6 años de relación. You can't give the right answer to that because it depends on the situation. I think you can go through that, but you both need to be emotionally open for that, because if you got so hurt, you got hurt so much that you always think about it and it will never go out of your mind, and in every little fight it comes up, you will go back to this, what happened, then it will follow through your whole relationship, through your whole life. ¿Por qué estar en una relación donde ya no te sientes bien o ya sientes que desconfías de la persona? Maybe you don't trust that person anymore. Why keep the relationship if you don't trust the person? And being drunk is not an excuse. No. Never in a relationship or I'm married because I want to be with her until the end of my life, and I want to share everything with her and to do everything with her. Something happened in a marriage, I think it's like a holy thing, the marriage. I believe in that you can fix that, and I think you should try it because marriage is such a big thing for me. Okay, we have 3 preguntas. ¿Qué es una pregunta? Es una pregunta. Estoy saliendo con un alemán. Ya hemos tenido 4 salidas, pero solo nos hablamos una vez por semana. No sé si siempre sean así o que a mí me gusta mucho él, pero yo no sé si yo. Me gustó a él también. Lo conocí por Bumble. Ah, ya sé. Mío yo. Mío yo. Ya sé. Les voy a poner algo que vi hace unos años en un video. Creo que es muy fácil de entender. Creo que no es complicado. Creo que es muy fácil de entender. Y va a ser la solución a esto probablemente. Algo de matemáticas. Si te busca, le gustas, ¿no? Si no te busca, ¿qué? Vamos a ver el valor de X. I think nobody can see it. Ok, entonces tenemos aquí la regla de 3. Si te busca, le gustas. Si no te busca, entonces, ¿qué será? La X. Vamos a descubrir
medir el valor de X. X es igual a si no te busca por le gustas sobre si te busca. Entonces queda así. Si no te busca por le gustas entre si te busca. Vamos a simplificar. Sí con sí, te con te, busca con busca. ¿Qué nos queda? No le gustas. Ya dejo de pintar. No le gustas. Es muy simple de entender. Si no te busca, no le gustas. Yo diría. Tu madre, ¿qué dijo esa mujer? No. I like this math formula. Matemáticas, hijo. You guys, she sees things She hears voices. sometimes as well. What I would say is she's very much interested in you. You will find the time. He would find the time. It's not hard to answer. And at the end, take heart. Can you say it? We say in Germany, nimm ein Herz und frag ihn. So stand up and ask him. Directamente, al grano. He will react to that or not, and if he's not reacting to it, it's also a reaction. So you know what's going on. Exacto. I think we are just very direct persons, so we always think that the best way is to communicate and to make clear how you feel. I think all these questions are answered like in the same concept, and is to love yourself, to put love above like for example, every discussion or whatever. Without importance, love will always win, literally, and to make it clear to your partner. Communication is also It's the key. To be also pretty direct, because if some advices are for people that feel like that maybe are not together, or there was a question about like how do I tell a person that I like that person without actually telling them, and I would say why not telling them, you know? I think it's always like there's a fear around it that shouldn't be there. Like if they tell you I'm not interested, I'm not into you, then it's like this, and if I'm into you, then it's like this, and you all win. To always be direct, to always be honest, to be true to yourself, true to your feelings, true to your values, and true also to the person that you are with, to be transparent and honest with the person, and to always make clear that you love each other. And to be open, because you can learn every day. Y bueno, espero que les hayan servido esos consejos. La verdad es que nos faltaron muchos por contestar, pero también queríamos contestarles bien como tal, y creemos que muchos de los consejos que nos pidieron también se basan en lo mismo que ya mencionamos, ¿no? Entonces, y en estas bases que les decimos, espero que les haya ayudado. Y bueno, si les gustó la dinámica, háganoslo saber en los comentarios. Si quieren otro tipo de dinámica entre nosotros, también háganoslo saber en los comentarios. Cualquier cosa, escríbalo a mi Instagram, que lo dejo aquí abajito y en la cajita de descripción. Si les gustan nuestros videos, por favor compártanlos, denle mucho amor también a este canal, y si no están suscritos al canal, los invitamos a suscribirse. Eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Voy a hacer popis. Context. Context.